Bienvenidos. Hoy hablaremos sobre la gramática generativa de Chomsky y la gramática sistémico-funcional desarrollada por Halliday. Para nadie es un secreto que la teoría generativa tiene sus fuentes en Descartes y los abad de Port-Royal, como bien lo señala Domínguez. Para Chomsky, la gramática de una lengua pretende ser una descripción de la competencia intrínseca de los hablantes, y esta competencia solo puede ser observable en la sintaxis. Muy bien, este componente es el componente sintáctico, constituido por un subcomponente de estructura sintagmática y un subcomponente transformacional. El primer subcomponente opera sobre secuencias fijas de símbolos y el resultado de aplicar estas reglas de reescritura es un diagrama arbóreo. Ahora bien, señala Chomsky que cuando solo intervienen el subcomponente de estructura sintagmática, el resultado es una secuencia de estructura profunda, mientras que al ponerse en juego el subcomponente transformacional y el sintagmático, el resultado es una secuencia de estructura superficial. Como puede verse, la mente humana es una magnífica maquinaria que es capaz de producir oraciones gramaticales y ninguna de las agramaticales a partir de marcadores sintagmáticos. Y es este descubrimiento el que probablemente seduce tanto a Chomsky, como es posible que cualquier ser humano puede adquirir una lengua y el más inteligente de los monos no. Chomsky plantea la teoría de que el niño tiene una programación genética para el aprendizaje de su lengua materna. Desde el instante en que las normas para las declinaciones de las palabras y la construcción sintáctica de las mismas están ya programadas genéticamente en el cerebro. Lo único que hace falta es aprender a adaptar esos mecanismos gramaticales al léxico y la sintaxis del idioma materno, que en el fondo es una variante de una gramática que es común para todas las lenguas, sin que esto quiera decir que exista o que existió una lengua madre universal de la cual derivan todos los idiomas hasta hoy conocidos. Chomsky piensa que las lenguas son sistemas organizados y por ende con leyes que gobiernan su funcionamiento. A estas leyes las denominó universales lingüísticos. Esto explicaría posiblemente cómo un niño adquiere una lengua con solo escuchar las enredadas conversaciones cotidianas. Para Chomsky esto va más allá y se explica por el hecho de que todos los seres humanos estamos dotados desde nuestro nacimiento por un dispositivo innato de adquisición del lenguaje. Chomsky sostiene que para que un niño aprenda a hablar es necesario que tenga internalizadas una serie de normas sobre el funcionamiento de su lengua materna. Es allí cuando entra en su teoría lingüística los conceptos de competencia y actuación. La competencia se define como el conocimiento que el emisor, receptor, tienen sobre las reglas de juego de su lengua, mientras que la actuación implica la utilización de estas reglas en situaciones comunicativas reales, tal como lo haría Saussure con el habla. Chomsky dejaría por ahora de lado la actuación por considerar los datos que de ella se infieren poco claros y se dedica a estudiar la competencia, es decir, la gramática de las lenguas, ya que analizando la competencia se podría llegar a explicitar la gramática que posee el sujeto hablante. Siguiendo a Chomsky, Nietzsche señala que, cito, una gramática es un modelo de la competencia, es decir, que debe hacer explícita la gramática explícita que poseen los sujetos hablantes. Fin de la cita. Pues bien, ¿cómo se manifiesta entonces esta competencia? Se manifiesta en la producción de oraciones que responden a más de un acto de creación verbal que a manera de repetición de ciertos reservorios verbales almacenados en nuestra memoria. Es capaz de producir un hablante en determinada situación comunicativa. Chomsky habla también
de las lenguas como mecanismos finitos que son capaces de generar un número infinito de oraciones. Es importante precisar que para el lingüista norteamericano existen dos tipos de creatividad: la creatividad por cambio de reglas y la creatividad gobernada por las reglas. Esta es la realmente importante, ya que nos permite, por la aplicación de las reglas de la gramática, formar una infinidad de oraciones que probablemente nunca hayan sido escuchadas. Sin embargo, a la teoría chomskiana solo le interesan las oraciones gramaticales y ninguna de las agramaticales. Para Halliday, desde su teoría sociosemiótica del lenguaje, los elementos fundamentales son el texto, el contexto de situación, la variedad del texto, registro, el código, entendido como un sistema lingüístico que incluye el sistema semántico y la estructura social. Es muy importante saber que para Halliday el texto es al mismo tiempo un producto y un proceso. Es un producto, ya que es la actualización de un registro en el contexto comunicativo, y un proceso porque los procedimientos para su elaboración están basados en intereses particulares en los usuarios de un sistema. Las normas de textualización están presentes en la construcción del texto, normas cuyos invitados principales son la cohesión y la coherencia. La noción de contextos de situación es entendida por Halliday como el espacio en el cual se lleva a cabo la producción del discurso. Este espacio puede diferir de una situación a otra, hecho que implica que el hablante debe tener una competencia comunicativa para, de este modo, adecuar su registro al tipo de situación que se le presenta. En el mismo orden de ideas, el registro, según Halliday, cito, es la variedad semántica en la que el texto puede considerarse un ejemplo. Fin de la cita. Y más adelante añade, un registro puede definirse como la configuración de recursos semánticos que el miembro de una cultura asociada típicamente a un tipo de situación. Es el potencial de significado asequible en un contexto social dado. Fin de la cita. Como puede verse, la noción de registro está vinculada al término de adecuación discursiva, hecho interesante que lleva a concluir que los usuarios de una lengua también poseen una competencia de registros, ya que saben adecuar sus giros verbales, su entonación, etc., a un momento de producción determinado y en particular con un grupo social bien específico. Halliday es también muy conocido en el mundo de la lingüística por señalar que el lenguaje debe ser capaz de interpretar nuestra experiencia real del mundo e incluso nuestra experiencia interior. De esta afirmación parten las funciones del lenguaje. A continuación presentaremos las funciones del lenguaje expuestas por Franco. Veamos. La función ideativa es también llamada función experiencial, por cuanto el lenguaje estructura la experiencia y la visión que se tiene del mundo. La función interpersonal la utiliza el hablante para determinar su opinión y actitud en el mensaje, mientras que la función textual o instrumental permite establecer relaciones de cohesión dentro del discurso específico. En conclusión, para Halliday, el sistema lingüístico solo es pertinente desde la estructura social, la cual predispone los usos y las variaciones tanto en la lengua como el sistema y en el habla como su realización. De este modo se define una gramática dependiente de los contextos de producción y de las posibilidades semánticas de configuración que posee el hablante al alcance de su lengua. Gramática de opciones. De acuerdo con la tesis de Halliday, sí. ¿Qué significa tener opciones en una lengua? Significa tener posibilidad de elegir o posibilidad de optar
a determinadas estructuras o formas. Pero ¿por qué se opta? Se opta siempre por la inteligibilidad del mensaje, por su comprensión y aceptación dialógica. Ello implica necesariamente el libre albedrío de los usuarios del sistema, usuarios que, paradójicamente, tienen posibilidades de comunicación infinitas, siempre y cuando no se salgan del juego de ajedrez, que no es de reglas ya, sino de opciones, desde una frase interrogativa hasta un poema elegíaco, desde una interjección hasta el Quijote de la Mancha. Todas ellas pueden ser seleccionadas de entre muchas otras posibilidades en el paradigma lingüístico, en el sistema. Como hablantes de esta lengua española, elegimos el contexto situacional, dónde hablar o en qué contextos hablar, el registro, cómo hablar y de qué hablar. No olvidemos la entonación, la elección de expresiones adecuadas o pertinentes para cada tipo de situación comunicativa, sin olvidar las posturas corporales y todo aquello que implica la comunicación no verbal. Incluso optamos por preparar nuestro discurso para ser leído o escuchado. Todo esto dependerá del producto lingüístico que deseamos comunicar y por ende su caracterización dentro de un registro determinado. Si ocurriese otro cataclismo lingüístico como el expuesto en el mito de Babel y la lengua española se fragmentase en un sinfín de sistemas lingüísticos nacientes, ¿cómo harían los lingüistas para conocer las opciones de las gramáticas ignotas? En un primer momento, estos lingüistas tendrían que convivir en sociedad con el grupo que han decidido estudiar, presenciando sus costumbres y siendo parte de ellas. Con ello podrían inferir un complejo sistema de posibilidades expresivas y de estas deducir el sistema lingüístico que las conforma. En un segundo momento, verían además unos usos lingüísticos para cada ocasión comunicacional, ritualizadas o menos ritualizadas, de acuerdo con el tipo de sistema cultural. Dejando de lado esta historia de ficción, llegamos al conocimiento intuitivo, por ahora, de que cada hablante es de algún modo consciente de las posibilidades de expresión de su lengua. Y no solo eso, sabrá cuándo adecuar su discurso a la situación enunciativa, es decir, tendrá la certeza de que un conjunto de reglas gramaticales o de distribución oracional en el discurso no son el discurso en sí, sino como lo expuso Holiday en su libro El lenguaje como semiótica social, cito, tiene que ser capaz de estar organizado como discurso pertinente. Fin de la cita. Esto implica que un hablante de nuestra lengua española no solo sabrá decir lo siento, discúlpame, sino que conocerá o podrá predecir los momentos en que estos enunciados puedan ser dichos y que mantengan un estatus de pertinencia o adecuación a la situación. De igual forma, podrá expresar desde muy pequeño enunciados del tipo buenos días para un horario establecido o buenas noches y posiblemente evitará decir buenos días cuando es de noche o viceversa. De ocurrir este evento seguramente recibiría una sanción de tipo social y al mismo tiempo lingüística. El papá o la mamá diría, se dice buenos días cuando el sol está arriba y buenas noches cuando está la luna, por ejemplo. En fin, podrá decir, yo pensé que no hallara consonante, si es Francisco de Quevedo o es un poeta español que vive en el siglo de oro de su literatura. O podrá expresar, creía yo no encontrar consonantes, dicho por un lingüista neurótico que estudia una lengua de otro planeta. Es decir, las posibilidades comunicativas están supeditadas a la cultura y al tiempo. Es esta quien establece las pautas de su funcionalidad. Hasta acá hablamos brevemente sobre la gramática generativa y la gramática sistémico-funcional. Espero que puedan seguir escuchando estos podcasts y los invito a suscribirse a mi canal.